Te damos gracias, Dios, en esta mañana por tu palabra que va a ser predicada, Señor. Te pedimos que hables a nuestros corazones y sabemos, Dios, que tu palabra nos trae vida. A veces nos habla duro, a veces nos habla suave, pero cada vez que la escuchamos, nos acercamos más a tu corazón, Señor. Te damos la honra y la gloria en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Hace unos días, platicando con uno de los líderes de aquí, me dio la predicación Dios y le dije, pues ya tengo la predicación. Y la empecé a desarrollar, ¿no? Y vamos a ir a Mateo capítulo 25, de los versos 14 al 50, y vamos a ver la parábola de los talentos. Y he titulado el mensaje de hoy, ¿qué has hecho con los talentos que Dios te ha dado? ¿Sí? ¿Qué has hecho con los talentos que Dios te ha dado? Es una pregunta que el Señor quiere hacer contigo y conmigo. A mí ya me la hizo, entonces pues vamos a estudiar esta parábola. La parábola de los talentos es la explicación de cómo se mueven los propósitos espirituales del reino de Dios en todas las áreas de nuestras vidas. Y vamos a leerla. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno le dio 5 talentos y a otro 2. A otro 1 y a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero del Señor, de su Señor. Después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su Señor le dijo: buen siervo, siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Llegando en el versículo 22, también el que había recibido 2 talentos dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su Señor le dijo: bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. También el Señor le dijo. Pero llegando también el que había recibido 1 talento dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su Señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías de haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Y dijo el Señor: quítenle pues el talento y dénselo al que tiene 10 talentos, porque el que tiene le será dado y tendrá más, y el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Esta parábola es una parábola que nos invita a la reflexión y nos lleva más allá. Es una parábola que nos lleva al compromiso, nos lleva a la reflexión, al compromiso y a ponernos
en el lugar correcto, exacto, dónde estamos pisando, hacia dónde vamos y hasta dónde queremos comprometernos en la obra del Señor. Y así será, a medida de tu compromiso, será la recompensa que Dios tenga para ti. Y es una parábola, no es fácil recibirla, pero tenemos que recibirla, sobre todo por el versículo 30, donde habla las consecuencias de no atender correctamente a la palabra de Dios. Para empezar, les decía que esta parábola nos explica de cómo los propósitos espirituales que se mueven en el ambiente espiritual del reino de Dios y que influyen en todas las áreas de nuestras vidas. Y vamos analizando. En primer lugar, el hombre que se fue lejos es nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Él vino y se fue. Llamó a sus siervos. ¿Quiénes son sus siervos? Tú y yo somos sus siervos. Siervos son servidores, y si nos vamos más allá del contexto bíblico, habla de esclavos. Y el esclavo ni siquiera tiene voz ni voto. Fue comprado por precio para atender las órdenes de su amo. Pero aquí el Señor nos está llamando siervos. Los siervos somos nosotros. ¿Qué nos entregó según esta parábola? ¿Qué dijo el Señor que le entregó a sus siervos? ¿Qué entregó? ¿Qué nos entregó? Talentos. Pero también dice que entregó sus bienes, ¿verdad? ¿Los bienes de quién? Del Señor. Los bienes de nuestro Señor Jesucristo, los bienes de Dios, lo que más vale en este universo, nos lo entregó a nosotros. ¿Estamos conscientes de ello? ¿Estás consciente de que Dios nos entregó lo más grande que Él tiene? Nos entregó sus bienes. Lo puso en cada uno de nosotros. Y además, Él no hizo acepción de personas. No importa la edad que tú tengas, ni tu condición económica ni espiritual. Él te entregó una parte de sus bienes, ¿no? Y fíjense, nos llamó siervos a nosotros, nos entregó sus bienes. ¿Para qué? ¿Para qué creen ustedes que Dios nos entregó todos estos recursos materiales y espirituales, dones y talentos? ¿Para qué creen ustedes? Para administrarlos y administrarlos bien, para usarlos, para trabajarlos, para multiplicarlos. Entre ellos, aquí pone de ejemplo el dinero. El dinero ahí guardado no produce. El dinero se tiene que mover. El dinero se tiene que invertir en negocios. El dinero por lo menos se tiene que meter a un banco. ¿Para qué? Para que produzca intereses. ¿No es así? Y el dinero sirve para todo. Por eso el Señor está mencionando el dinero aquí, para darnos un ejemplo más o menos de los talentos. Aunque hay talentos que son materiales, hay otros talentos que son los dones, que también van ahí puestos. Dones y talentos que son diferentes, pero que fueron dados por Dios para que los administremos, para que los usemos, los pongamos por obra y los multipliquemos con un propósito. ¿Cuál creen ustedes, iglesia? Para que el nombre de Dios sea glorificado y su reino sea establecido en este mundo. ¿Estamos hasta ahí? Bien. Entonces, Él nos dio talentos. Y dice aquí que a uno, ¿cuánto le dio? A uno le dio, ¿cuántos? 5 talentos. Dice aquí, a uno le dio 5 talentos y a otro le dio 2, a otro le dio 1. Versículo 15, a cada uno conforme su capacidad, y luego se fue lejos. ¿Por qué unos recibieron 5 talentos? ¿Por qué otros recibieron 2? ¿Y por qué 1, iglesia? ¿Por qué creen ustedes? Exactamente. Una de las cosas que tenemos que reconocer, que Dios ha dado capacidades diferentes. ¿Estamos?
Aunque somos iguales delante de Dios en valor ante su presencia, a cada uno de nosotros se nos ha dado una capacidad diferente. Esto habla de inteligencia, de fuerza, de habilidades. Unos tienen habilidades para unas cosas y otros tienen habilidades para otras cosas. Entonces Dios nos ha dado inteligencia y habilidades. Y Dios, pues así, ¿por qué? Porque Dios así lo quiso. A unos más, a otros más o menos y a otros menos. Pero lo importante de esto no es que nos quedemos en el cuestionamiento, ¿por qué él 5? ¿Por qué aquel 2? ¿Y por qué yo 1? Sino más bien lo interesante de esta parábola es entender que no importa el número de talentos que Dios me haya dado, es que Dios me dio algo. ¿Cuántos creen que Dios les dio algo? Por lo menos dice la Biblia que hemos recibido un talento. El que más abajo está, recibió 1. Otros recibieron 2. Y otros recibieron más, 5. Según su capacidad. Según Dios ve la capacidad también. Es que Él da la capacidad, pero ve también la capacidad. Y al que más se le da, también más que se le va a demandar. Entonces el Señor los agarró a los servidores. Y a uno le dio 5, a otro le dio 2 y a otro le dio 1. El que había recibido 5 talentos, ¿qué fue e hizo con esos 5 talentos? El que recibió 5. ¿Se quejó? Ay, ¿por qué me das tanto? A ver, ¿quién se queja cuando Dios le da tanta bendición? ¿Alguien se va a quejar? Los talentos y el trabajo que Dios ha puesto en nuestras manos no es para que nos quejemos, es para regocijarnos. Este hombre que fue y se alegró y se levantó, ¿y qué hizo? Fue a hacer negocio. Iglesia, es tiempo de hacer negocio, hablando espiritualmente en las cosas de Dios. Este que recibió 5 talentos fue y negoció con ellos. Él no se quedó esperando a ver la confirmación si era Dios o no. Él se levantó rápidamente, entendió que lo que había recibido eran talentos y los había recibido de parte de Dios. Y si Dios te da algo, es porque es algo bueno. Lo que Dios pone en nosotros siempre es bueno, es para nuestro bienestar. Y no solamente para el de nosotros y familia, sino para toda la humanidad, para toda la ciudad o nación donde Dios nos ha puesto. Entonces, este que recibió los 5 se puso a trabajar, se levantó, se fue, ¿y qué hizo? Agarró los 5 talentos y dice que ganó otros 5. Se fue a una producción del 100 por 1. Al 100%. Los trabajó y bien trabajados, ganó otros 5 talentos. No. El Señor ciertamente se fue, pero iba a regresar para hacer cuenta con ellos. A veces nosotros pensamos que aquí estamos pasando bien suave, pero ¿saben qué? Dios va a regresar a este mundo y nos va a pedir cuentas de todo lo que hacemos, lo que hablamos, lo que decimos, de lo que hemos hecho con lo que Él ha puesto en nosotros, con nuestras familias. Los recursos, sean pocos, sean 5, sean 10, sean 2 o sea 1, Dios nos va a pedir cuentas y nosotros tenemos que vivir con esta mentalidad de estar cuidando el inventario. ¿Cuántos tienen un inventario? Todos tenemos un inventario de estos talentos. Y tenemos que estar trabajándolos para que estos se multipliquen y que produzcamos frutos para que el día que el Señor regrese le podamos dar buenas cuentas a nuestro Señor Jesucristo. Rápidamente, el que había recibido los 5 talentos se puso en movimiento, se puso a trabajar, negoció con ellos, con otros 5 talentos, es decir, se multiplicó, obtuvo ganancias para su Señor. Él pudo entenderlo. Deuteronomio, encontré una escritura que desde hace tiempo quería compartir con algunos. No es una escritura fácil de encontrar, pero la hallamos por ahí. Deuteronomio 8,
17 y 18. Dice así: y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza en mi mano me han traído esta riqueza. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró con tus padres, como en este día. Mas si llegares a olvidarte del Señor tu Dios y anduvieres en pos de dioses ajenos, y sirvieres a ellos y o inclinares, yo lo afirmo hoy contra ustedes, de cierto pereceréis. El punto aquí importante es que Dios nos da la fuerza para hacer las riquezas. De Él son las riquezas. De Él es el oro, de Él es la plata, el bronce, todos los minerales, todas las riquezas que hay en este mundo, de Él son. Y todos los talentos musicales, artísticos, de ciencia, de tecnología, de innovación, de poesía, de letras, de ciencias biológicas, ciencias sociales o de las nuevas, esas que se han desarrollado en el espacio, todo proviene de Dios. Todo es de Él. Entonces, entendiendo este punto, nos vamos siguiendo. Pero la palabra que usan muchos cristianos, vamos a irnos otra vez, a regresarnos a Mateo 25. Asimismo, el que había recibido 2, ¿qué hizo el que había recibido 2 talentos? Ganó otros 2. Es decir, que se levantó también y fue a trabajar y dijo: mi Señor me dio 2 talentos. ¿Qué hago con estos 2 talentos? Los voy a multiplicar. ¿Para qué? Para que mi Señor esté contento, para que su nombre sea glorificado. Y se fue y ganó otros 2. Y en el versículo 18, ¿qué sucedió con el que había recibido 1? Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió. Está hablando de dinero, para darnos el ejemplo de lo que vale, para darle un valor, pues. No que hayan recibido exactamente dinero, pero es para que nosotros en esta parábola entendamos el valor. Recibió 1 talento. ¿Y qué hizo? Sí se levantó, pero temblando de miedo, y fue y hizo un hoyo. Y en ese hoyo escondió el talento. ¿Por qué lo escondió? En el final de la explicación de esta parábola vamos a entender cómo Dios no se equivoca. ¿Qué tal si le da 5 talentos a este que le dio 1? Pues los hubiera ido a enterrar. Por algo Dios nomás le dio 1. Dios no se equivoca cuando les da a las personas. Los que nos equivocamos somos nosotros, al no ser responsables en corresponder a la medida de la responsabilidad que Dios ha puesto en nosotros. Pero Dios no se equivoca jamás. Los que nos equivocamos somos nosotros. Los que tomamos malas decisiones somos nosotros. Los que nos ponemos que decidimos en ponernos a trabajar o sentarnos toda una vida somos nosotros. En el versículo 18 dice: pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Y después, en el versículo 19, de mucho tiempo, ¿qué sucedió? Lo inevitable. ¿Ustedes creen que el Señor les avisó, les mandó un telegrama o les mandó un mensaje por Facebook? Ahí voy a hacerles cuentas. No. Después de mucho tiempo, el Señor de aquellos siervos vino ¿a qué? A arreglar cuentas. ¿Saben que cuando venga el Señor o nos llame, para qué nos llame? A dar cuentas. ¿A quién le gusta dar cuentas cuando anda mal? A nadie. Va a tachar, quitar y poner y va a querer ahí tapar como el que fue y cavó en un hoyo. Pero cuando uno lleva bien las cuentas, cuando has invertido bien en el Señor, ¿tú quieres que te llame el Señor a cuentas? Sí, ¿por qué? Porque hay una recompensa. Porque hay una recompensa. Porque Dios es justo.
Sigamos. ¿Quieren seguir estudiando la historia? Y llegando el día, versículo 20, que había recibido, y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo: Señor, contento yo me imagino él, mira, me diste 5 talentos, ahora yo te entrego 10, porque gané 5 sobre aquellos talentos que tú me habías dado. ¿Cuál fue la respuesta del Señor? El Señor, y no está hablando del Señor, está hablando de su Señor, nuestro Señor. Al que tú le sirves es tu Señor, es mi Señor, es nuestro Señor. No es el Señor del pastor, ni es el Señor de la iglesia tal, ni el Señor de los judíos. Es tu Señor, el único Dios verdadero. Y le dijo, bien, le dijo, o sea, le aplaudió, bien, buen siervo fiel, le dijo el Señor. Has sido fiel en lo poco, en 5 talentos, entonces en lo mucho te pondré. Ven y entra al gozo de tu Señor. Esa es la recompensa que Dios tiene para los que son fieles en lo poco, que van a vivir eternamente. ¿Dónde? En el gozo de nuestro Señor. Mira, hermano, la vida se nos va a ir de todas maneras. Los años van a pasar. Gástatelos en el Señor. Sírvele al Señor con todo tu corazón. Hazte viejito en el Señor. Gástate en el Señor tus fuerzas hasta que no puedas más. Sírvele, porque un día tú escucharás de parte de Dios: bien, buen siervo fiel. En lo poco me has sido fiel, en lo mucho te voy a poner. Oh, que estas son las mejores palabras que podemos escuchar cuando Dios nos llame a cuentas. Son las mejores palabras que podemos escuchar cuando estemos delante de la presencia de Dios. Que el Señor nos reciba con los brazos abiertos y nos diga: por cuanto fuiste fiel en lo poco. Ahí el Señor va a saber las penurias, los problemas, escaseces, situaciones difíciles, luchas personales, no importa. Tienes que vencer todo eso. Dios está ahí contigo para que lo hagas. Y un día cuando estés allá es por la victoria, porque Él no nos va a dejar solos. Al de los 5 talentos le dijo: bien, pásale, ven al gozo de tu Señor, dame los 5 talentos que te di y los otros 5 que tú ganaste. Y el Señor se glorificó su nombre y se gozó con él y le dio una recompensa. Llegando también, versículo 22, el que había recibido 2 talentos le dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. ¿Cuál fue la recompensa? La misma. Su Señor le dijo: bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Es que no importa cuántos talentos Dios te haya dado, lo que importa es tu actitud, que los aproveches y los multipliques, que Dios tiene la recompensa para ti. Y le dijo el Señor al que había recibido 2 talentos, él no fue con el Señor: oye, Señor, ¿qué te pasa? Nomás me diste 2 y a aquel le diste 5, yo podía con más. Él dijo: me diste 2, Señor, los recibí, y estos 2, sobre estos 2 talentos te traigo otros 2. Y el Señor le dijo: eres también tú bien, buen siervo fiel, que has sido fiel en lo poco, pues entonces entra a mi presencia. El decir entra en el gozo de tu Señor es a la eternidad con la presencia del Señor, y Él se gozó. ¿Estamos? Y en el versículo 24 hay una palabra que no me gusta. ¿Cuál es esa palabra? ¿Qué hay en el inicio de este versículo? ¿Cuál es la palabra, iglesia? Pero. Es esa palabra, pero yo como pastor la he escuchado tantas veces. Pero cuando invito a alguien a trabajar a un ministerio o a un proyecto, y cuando me dicen pero, es como decir: no quiero. Pero esto,
pero el otro, pero el tiempo, pero el dinero, pero que el trabajo, pero hay peros. Yo también podría tener un pero. Todos, si quisiéramos, podíamos tener un pero Dios no quiere escuchar peros. Él quiere que tomes tus talentos y los hagas producir. Porque de peros está lleno el mundo. La iglesia no necesitamos esa palabra. Dice, pero llegando también el que había recibido un talentito nomás, hágame usted el favor. Y le dijo al Señor, Señor, yo conocía que tú eres muy duro, de perdida por miedo si hubiera puesto a trabajar. Sabía que eres un hombre muy duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. O sea, esto que está declarando él con sus labios denota que era alguien que conocía a su Señor, ¿no? No le era indiferente, ni era, o sea, era una persona que sabía quién era Dios. Por lo menos, si nosotros sabemos quién es Dios, debemos de obedecerlo por quién es. Y esta persona ni siquiera tuvo ese entendimiento y dice que agarró el talento y ¿qué hizo? Fue e hizo un hoyo, porque es lo más fácil, esconderte en un hoyo, sentarte, poner miles de pretextos, miles de peros y decir yo no puedo porque esto, por aquello, por lo que tú quieras. Y cuando vino el Señor, versículo 24 dice, pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual, aquí está la declaración de él en el 25, tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo, Señor. Hágame usted el favor. Tuve miedo. Y vamos a desglosar un poquito esto. ¿Qué es el que tuvo miedo? Es cobardía. ¿Verdad que es una palabra muy fea? Cobarde. Dice la Biblia también que los cobardes no heredarán el reino de los cielos. ¿Quiénes lo harán entonces? ¿Quiénes? Los valientes. Pero valientes no es aquel que sale en la lotería mexicana con un machete así y así mostrando los brazos. No, ese es un peleonero. Valiente en el contexto bíblico significa una persona que cree, que tiene la fuerza y el coraje suficiente para obedecer la palabra de Dios. Y Juan el Bautista dijo, el reino de los cielos se ha acercado y los violentos la arrebatan. El de los 5 talentos era violento y arrebató el reino de los cielos. El que recibió los 2 talentos era violento y también arrebató el reino de los cielos. Pero el que recibió un talento fue cobarde. Y los cobardes no tienen parte ni entrada en el reino de los cielos. Fue y cavó, se escondió, tuvo miedo, pero ese miedo también significa no solamente cobardía, sino que fue negligente, no fue obediente a la palabra de Dios, fue perezoso, no puso por obra la palabra de Dios, no fue ni siquiera inteligente, porque el Señor cuando lo regañó y lo reprendió le dijo, por lo menos que hubieras hecho es ir al banco y hubieras depositado ese dinero y cuando ahorita que estoy aquí yo hubiera que recibido mis intereses, le dijo, de perdida los réditos. Y aquí nos está hablando a la iglesia, no le está hablando a la gente de afuera, está hablando que nosotros tenemos que producir intereses en los dones espirituales, en el trabajo y nuestro compromiso que Dios ha puesto en nosotros. ¿Sí? Respondiendo el Señor en el 26, ¿qué le contestó el Señor? ¿Le aplaudió? ¿Le dijo, ay, qué bien hiciste? ¿Qué le dijo? Siervo malo y negligente. ¿Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por lo tanto, debías de haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con intereses.
y les dijo: quítenle el talento que le di y dénselo ¿a quién? Al que tiene 10. Y uno dice: ¿por qué? Pues porque Dios es justo. Y ese que se le dio un talento lo echó a perder, ahí lo enterró. Un talento enterrado no sirve para nada. Una vida, una persona, escúchame bien, si tú con todos esos talentos que Dios te ha dado, si no los pones por obra, no, para el reino de Dios no hay provecho. Dios te trajo con un propósito: que des frutos, que produzcas para la obra de Dios. ¿Y dónde debes de empezar? En tu casa, en tu familia. Ahí en tu casa vas a sembrar la palabra de Dios con los tuyos. Y luego en tu trabajo, y luego tus vecinos, y en la iglesia, de muchas formas, de muchas áreas. A todos podemos trabajar en la obra de Dios. No necesitas ser un pastor, no necesitas ser un predicador, un evangelista, tampoco alguien de la alabanza. Tú con lo que tienes ahí puedes hacer mucho para el reino de Dios. ¿De quién es la responsabilidad de ganarse su familia, iglesia? De nosotros. No es del vecino, no es del pastor, discúlpame, no son de los líderes. La responsabilidad es de nosotros. ¿Cómo? ¿Cómo voy a llevar a cabo esa responsabilidad? Dando un buen testimonio, orando por ellos, ¿verdad? Con sabiduría, con inteligencia. No vamos a agarrar a la gente a bibliazos. Vamos a orar por ellos y darles la palabra de Dios en el momento oportuno, enseñarlos, a corregirlos, a aplaudirles cuando hacen lo correcto, y cuando no, exhortarlos con amor, como Dios lo hace con nosotros. ¿Qué has hecho en el 2013 para la obra de Dios? ¿Qué has hecho con tu vida? ¿Qué has hecho con tus talentos, con tus recursos? ¿En qué te los gastaste? ¿Los despilfarraste o los escondiste como el que se le dio uno? Es tiempo, iglesia, ahora. Si escondiste tu talento, corras, ve y desentiérralo, porque el Señor viene pronto y nos va a pedir cuentas. Es tiempo que como iglesia despertemos y saquemos ese talento enterrado donde nosotros lo hemos puesto y lo pongamos a la luz para que lo ilumine la luz de Cristo. Es tiempo que como iglesia agarremos ese talento, porque si no, nos va a pasar como este hombre que recibió solamente un talento y dijo el Señor: quítenselo y dénselo al que tiene 10. En el versículo 29, porque al que tiene le será quitado. Y al que tiene, y le será dado y tendrá más. Porque al que tiene le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y tú podrás decir: Señor, pues bien poquito a poco me vas a quitar este poquito. Sí, porque no trabajas. Tienes que trabajar. ¿A quién le gusta trabajar? Y tiene su bendición el trabajo. Alguien dice por ahí, me dijo el otro día que le platiqué: es que esta persona es bien trabajado. Y volteó y me contestó: no, me dijo, le gusta mucho el dinero, que es diferente. Me dijo. Pues por lo que sea, pero es trabajador. Porque quiere tener bien a su familia, porque quiere llegar metas, ¿verdad?, que se ha forjado en la vida, porque el trabajo es una bendición, porque Dios nos lo ha dado y a través de él para suplir nuestras necesidades. Pero ahora ese trabajo se tiene que complementar con la obra de Dios. El trabajo en la obra de Dios, el trabajo en la iglesia, en el reino de Dios. ¿Cuál es el sueño? En estos 3 meses estamos trabajando con el lema de estos 3 meses de la palabra, es cumpliendo los sueños de Dios. ¿Cuál es el sueño más grande que Dios tiene, iglesia? Dios tiene un sueño, muchos, pero uno que es el más grande. ¿Cuál creen ustedes? El sueño más grande que tiene Dios es que sean salvas las personas. Y está declarado en Juan 3:16. Ahí está el sueño de Dios. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí está el sueño de Dios.
Y a nosotros Dios nos ha llamado, ¿para qué? Para que ese sueño que Él tiene se haga realidad. Y nosotros estamos aquí, ¿saben para qué, iglesia? Para que el sueño de Dios sea realidad a través de nosotros. ¿Cuántas manos hay aquí? ¿Cuántos pies, cuántos corazones están? A veces han llorado por intercesión de una persona por la salvación. ¿Cuántos han orado por su presidente de la república? Por los magistrados, por los que están puestos en autoridad. Nosotros tenemos que orar, tenemos que pelear, tenemos que llorar por esta nación. Tenemos que hacer muchas cosas. Criticar, todo el mundo lo puede hacer, pero nosotros estamos llamados a ir a la excelencia. Tenemos que interceder, ponernos en el vallado. Tenemos los elementos, las armas que Dios ha puesto, que son su palabra, la oración, su presencia, para que estos dones y talentos los pongamos por obra. Allá afuera está lleno de necesidades. La gente está sufriendo. La gente quiere escuchar una palabra de ánimo, una palabra de aliento. Y nosotros a través de la Biblia tenemos esta palabra. Tenemos que ir a dar esa palabra. Es una encomienda, es un ruego. Nosotros somos una oración viva. El apóstol Pablo decía, es como si Dios rogase a través de ustedes que el mundo se reconcilie con Dios. La reconciliación del mundo para con Dios es el más grande sueño que Dios tiene. Y nos lo encargó a nosotros. ¡Qué responsabilidad! Y el versículo 30, ¿qué tal está? ¿Está suave? Está duro. Está duro el versículo 30. ¿Qué dice el versículo 30? Y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Qué es ese lugar de lloro y de crujir de dientes? ¿Cuántos saben o se imaginan? Ese lugar no es para la iglesia, no debe de ser. Nosotros tenemos que ser inteligentes y agradecidos con Dios al mismo tiempo. Pero había llegado el que había recibido un solo talento y dijo, Señor, te conocía que eres duro. Tuvo miedo. Mateo 28:30. 18:30. Versículo 23. 18:23, Evangelio de Mateo dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas ¿con quiénes? Con sus siervos. ¿Quién es este rey? Nosotros somos sus siervos. Él es nuestro rey. Por lo cual dice el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas. ¿Cuentas con quién? Con el que le dio 5 talentos, 2 talentos y el que le dio 1. Aquí no menciona a nadie que Dios no le haya dado nada. Aquí no dice en esta parábola y a fulano tal se le dio nada, a ver qué hace con nada. No, dice que se le dio por lo menos 1 talento. Por lo menos 1, 2 y 5. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, también hizo cuentas con el que hizo 2 e hizo cuentas con el que hizo 3 talentos. Muy bien, sigamos. Efesios 6:7. ¿Qué dice
en la carta de los Efesios capítulo 6, el verso número 7. ¿Cómo debemos de servir al Señor? Sirviendo de buena voluntad. ¿Qué es de buena voluntad? De buena gana, con gusto. Sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. O sea, dando a entender que todo lo que tú hagas, debes de tener en cuenta esto, que Dios lo está viendo. A veces tú puedes pensar, ay, hago esto y no soy reconocido, no, la gente no valora lo que yo hago. No te preocupes si el mundo no ve, aun si yo mismo no veo lo que tú haces, no te preocupes, hay un Dios que todo lo ve. Si tú estás ahí trabajando como esposa, haciendo un buen papel como ama de casa, madre de familia, y tu esposo y tus hijos no son agradecidos, pues qué pena, sí, pero déjame decirte, yo tengo una buena noticia para ti: Dios te va a reconocer tu trabajo. Padre de familia, si tú eres buen esposo y te esfuerzas por hacerlo mejor para tu familia a medida de tus capacidades, y tu esposa no te agradece en tus hijos, te tengo una buena noticia: Dios valora tu trabajo. Servidores de la iglesia, si el pastor no les da un reconocimiento, un cuadro de honor o algo, te tengo buena noticia: Dios tiene algo mejor para ti. Él tiene nuestra recompensa. Todo lo ve, todos los esfuerzos, Él los aquilata, Él los prueba. Y ¿sabes qué? Qué bueno que muchas veces es mucho mejor que no nos demos cuenta de todo el trabajo y buen trabajo que haces aquí, porque cuando estemos en el día de la presencia del Señor, vas a entrar con tu corona y van a decir, ¿y por qué traes esa corona? Gloria a Dios. Ni parecía, pues para nosotros no parecía, pero para el Rey de Reyes sí. Es galardonador de los que le buscan. No le estoy echando mentiras, es verdad. En la carta de los Hebreos habla de eso. Colosenses, ahí adelantito, capítulo 3. 23 al 25. Vamos a leer desde el 28. Casadas, estén sujetos a vuestros maridos, como conviene al Señor. Maridos, amar a vuestras mujeres, y no, es Colosenses capítulo 3, verso 18 en adelante. Y no seas ásperos con ellas. Hijos, aquí hay para todos, pues, ¿sí? Esto es un menú para todos. Hijos, obedecer a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. ¿Cuántos creen que haciendo esto ya estamos sirviendo al Señor? Es parte del servicio. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Siervos, trabajadores, obedezcan a todos a vuestros amos, patrones terrenales, no sirviendo al ojo como a los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagan, háganlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibirán la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor sirven. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. ¿Se fijan cómo está un orden establecido para que estos talentos que Dios nos ha dado los usemos en todas partes? No importa en qué condición te encuentres, si estás joven, si eres hijo, si eres esposo, si eres madre de familia, si eres empleado, si eres empresario. No importa, todos podemos servir al Señor. Y Dios nos ha dado talentos diferentes a cada uno de nosotros. Hebreos 12, 28. Dice así:
12:28 de la carta a los Hebreos. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos ¿qué? Gratitud. Fíjense, aquí Dios está mencionando algo bien importante, subráyalo. Está usando que la gratitud que nosotros tengamos a Dios, mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Es decir, que no podemos servir a Dios si no hay gratitud. Este elemento tan importante en la vida del creyente. Alguien que ha conocido a su Señor Jesucristo, que ha conocido el sacrificio que Él hizo en la cruz por nosotros, valoramos, ¿verdad?, lo que Él hizo por nosotros. Y cuando hay gratitud, entonces ¿qué hay? Hay servicio. La gente que no sirve al Señor denota que no hay gratitud, que no ha entendido lo que Dios ha hecho por él o por ella. La gratitud es la medida de la fe que Dios ha puesto en nosotros para valorar lo que Él ha puesto en nuestras manos. Sea material, sea económico, sea en lo espiritual, sea en lo familiar, en donde quiera, en el área que tú quieras ponerlo, eso reflejará. La gratitud refleja tu condición en tu relación personal con Dios. Una persona que sirve mucho en la obra de Dios es una persona que está muy agradecida con Dios. Y a medida que tú sirves, tú estás mostrando. Y esto no está hablando de salvación ni te está dando puntos, porque la salvación ya la tienes en el momento que recibes a Cristo. Hay que cuidarla, eso sí. La salvación no se gana por el servicio, se gana por la fe. El servicio, pero sí la gratitud se manifiesta a través del servicio. Cuán más agradecido tú te sientes con Dios, tú es la manera de decirle: Señor, aquí estoy. Estoy sirviendo porque te agradezco, porque entiendo, porque sé, no tengo con qué pagarte lo que tú has hecho por mí. Entonces, por lo menos puedo hacer esto. Con este talento, con estos 5, con estos 2 o con estos 10. ¿Estamos entendiendo? Lo vamos a repetir. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, es el reino de Dios, tengamos gratitud y mediante ella, o sea, mediante la gratitud, mediante el agradecimiento, sirvamos a Dios agradándole. Es para agradar a Dios, el servicio es para agradar a Dios. Con dos ingredientes: temor y reverencia. Temor y reverencia, algo que la iglesia ha perdido mucho en estos tiempos, por eso se ve lo que se ve. Temor y reverencia. Y el versículo 29: porque nuestro Dios es fuego consumidor. Y por último, Hebreos, pero ahora vamos a regresarnos al capítulo 6, 9 al 12. Con esto terminamos. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Fíjate qué bonito. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin. O sea que si ya empezaste, termina la obra, para que la plena certeza de la esperanza, a fin de que no nos hagamos perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas.